Sabes que la temporada se acerca cuando está de regreso el pizarrón, cuando tenemos la pizarra de regreso para poder empezar a analizar jugadas, y en esta ocasión vamos a enfocarnos en el primer partido de pretemporada entre Texans y Bears para hablar del nuevo kickoff. Bienvenido aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Empecemos a hacer nuestras rayitas explicando y platicando de lo que fue este primer experimento real del nuevo kickoff de la NFL. Recordemos que ahora el kickoff se hace desde la yarda 35 y el principal cambio que tenemos es la posición que tienen los jugadores. El kickoff lo vamos a encontrar de este lado, aquí en la yarda 35. El resto de los jugadores que van a cubrir justamente el kickoff, los otros 10 tienen que estar parados en la yarda 40 del rival, mientras que el equipo que va a recibir debe tener mínimo 9 jugadores entre su yarda 35 y su yarda 30, y ya tú decides si dejas a uno o a dos jugadores en la famosísima landing zone, que es de la 20 a la línea de gol, para poder regresar justamente el kickoff. Esto intentando reducir el impacto de estos jugadores. Solamente va a haber 5, 8, 10 máximo yardas entre estos jugadores para poder empezar a bloquearse, empezar a generar los carriles, y también va a generar un impacto menor entre los regresadores que tienen que correr básicamente 20-25 yardas para poderse justamente encontrar con estos jugadores que solamente van a tener unas 15 yardas de haber corrido ya el campo en lugar de aventarse 50 yardas, y un impacto mucho, pero mucho más fuerte es lo que quiere la NFL. Más regresos, porque todo lo que caiga en la famosísima landing zone, todo lo que caiga entre la yarda 20 y la línea de gol se debe regresar forzosamente. Así que estás provocando más regresos después de un Super Bowl con 0 regresos de kickoff, pero haciendo la jugada un poco más proteger a los jugadores, básicamente una jugada un poco más segura, es la palabra que quería decir, un poco más segura. Y lo que vamos a encontrar, como les decía, justamente vamos a generar nada más 5 o 10 yardas de impacto entre los que van a estar bloqueando y los que van a estar cubriendo el kickoff. Y aquí estuvimos experimentando, creo yo, varios escenarios en los que, por ejemplo, aquí tenemos el caso de regresar al kickoff. Y nuevamente cae en la landing zone en la yarda 5. Tiene que ser sí o sí devuelto este kickoff. Y lo que va a estar generando, que es un cambio que estuvieron platicando mucho los coordinadores de equipos especiales de los equipos durante el off-season, el perfil del regresador del kickoff va a ser diferente. Antes era un perfil de buscar 100% la velocidad, porque es cubrir terreno, mientras que ellos vienen corriendo 40, 50 yardas detrás, tú tratas de cubrir 20, 25 yardas de terreno, encontrar un carril y te fuiste. Y en esta ocasión se habla entre los coordinadores de que más bien se va a buscar el perfil como de un corredor, porque básicamente es como una jugada terrestre grande, en el sentido de que hay demasiado tráfico. A diferencia de que antes te encontrabas en una parte del campo 2-3 jugadores, aquí otros 2-3, aquí otros 2-3, este no es el caso. Si se pueden dar cuenta, aquí están todos los jugadores ya. Solamente el pateador no entra en esta zona como del mayor tráfico. Y aquí está justamente el regresador. Entonces es momento más bien como, por eso les digo, un perfil como de corredor. Tanto que te rompa tacleos, porque va a ser necesario para poder regresar un kickoff hasta el touchdown, cuando antes teníamos kickoffs en los que nunca lo tocaban y simplemente se encargaba de escaparse. Y aquí sobre todo la visión de cuál es el carril que te puede funcionar mejor, y esa es una visión básicamente de un corredor o de un wide receiver muy habilidoso, ¿no? Entonces va a haber muchísimo tráfico y en ese sentido va a cambiar mucho el perfil. En esta jugada tuvimos un castigo que me gustaría que se fijaran. Aquí, en esta zona del campo de los Bears, fue un castigo declinado, y después hicieron el mismo castigo del otro lado del campo, lo cual me da la sensación de que los equipos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a enseñar al público, es pretemporada, enseñar cómo sería un castigo, lo declinamos y el partido continúa. Se realiza el kickoff y el jugador de los Bears se movió. Son 5 yardas, el jugador de los Bears se movió, se deben de mover todos. En el momento en el que el regresador toque el balón, todos se pueden empezar a mover, ya sea retroceder para el bloqueo o ir hacia adelante para intentar hacer el tacleo. Entonces por ahí tenemos ese castigo. Y una curiosidad que, insisto, estuvieron como experimentando para mostrarle al público cómo sería el tema de diferentes momentos de este kickoff. ¿Se acuerdan? Cuando hace mucho viento y el balón se cae del famosísimo tee, donde se pone el ovoide que se sostiene solito para poder hacer el kickoff. Cuando hace mucho viento y se cae, le dan una oportunidad más al equipo de ponerlo sobre el tee. Si se vuelve a caer
un jugador tenía que sacrificarse y estar aquí al lado del ovoide, sosteniendo el ovoide para que el pateador realice el kickoff y ahora sí ya empezar la jugada, ¿no? Se tenía que sacrificar unos cuantos segundos. En este caso te preguntarás, ¿qué hago, no? O sea, los jugadores están a 10, 20, 25 yardas de distancia. ¿Cómo es que voy a poner a uno aquí a sostener el ovoide? Y la realidad es, no va a ser así. Si se dan cuenta aquí con Chicago, insisto, estuvieron experimentando. El punter, en esta jugada Chicago tiene 12 hombres en el campo porque el punter es el que entra a sostener el ovoide en el tee. No era necesario, simplemente quisieron mostrarlo cómo se vería. El punter entra a poder sostener aquí el ovoide en el tee, se realiza el kickoff y el punter dice, ¿sabes qué? Déjame agarro el tee y tiene que salir corriendo. Y tiene que salir del campo porque es un jugador que solamente entró por allá a sostener el ovoide, no estaba como para hacer un tacleo ni muchísimo menos. Entonces, en ese sentido, así sería. Esta toma me gustó porque también tenemos lo que les digo, ¿no? No es una jugada de me escapé con la velocidad, nadie me tocó porque había poquitos aquí, no. Es una jugada en la que se va a concentrar muchísimo el tráfico aquí en la yarda 25. Y los jugadores van a tener que encontrar justamente esos carriles, mostrar buena visión de campo para poder llevarse algún kickoff hasta el touchdown. La NFL logró su cometido en el sentido de hubo más regresos. Solamente hubo un touchback que se fue hasta la zona de anotación y en ese sentido el equipo que recibe hasta le conviene el touchback porque sales hasta la 35. Todos los demás se regresaron, todos los demás despejes se regresaron. Un promedio de 20 yardas, el regreso del despeje, y un promedio de inicio de serie de la 25. Entonces básicamente la estaban agarrando entre la 5 y la 10 o la 0 y la 5. La regresaban 20 yardas hasta la 25. O sea, como el equivalente a tema de posición de inicio de la siguiente serie ofensiva, idéntica como si hubiera sido el kickoff del Super Bowl, por ejemplo, que se fueron todos de touchback a la 25. Fueron idénticas en ese sentido las posiciones en las que se inició, pero con la diferencia de que solamente un kickoff, todos los demás se regresaron. Entonces fue una jugada emocionante, fue una jugada que la gente decía, vamos viendo cómo se desarrolla, si puede haber o no un touchdown. Entonces pues le regresó esa cierta emoción a la jugada. Y por último quiero mostrar aquí porque hace rato vimos un castigo de que un jugador del equipo que recibe retrocedió antes de que el balón lo tocaran. Ahora es un jugador del equipo que patea que se adelanta. En cuanto la patean se pueden dar cuenta que se empieza a mover. Ahí se movió, no se puede hacer eso, es un castigo igual de 5 yardas. Tienen que moverse hasta que toque el regresador, el ovoide y salga hacia adelante. Se pueden empezar a mover todos los demás jugadores en esta zona de bloqueo entre la yarda 40 y la yarda 30. Obviamente en temas de estrategia no vimos mucho porque es pretemporada, para qué mostrar justamente la estrategia, pero quiero ver cómo se ponen un poquito más creativos los coordinadores de equipos especiales, el staff de coacheo entero, para poder ver cómo sacar la ventaja de este nuevo kickoff. Comenta aquí abajo si te gustó este cambio de regla, aunque sea en esta primera instancia que lo pudimos ver en vivo, en movimiento, en un partido real, aunque fuera de temporada, pero en un partido real de NFL, en lugar de solamente mostrar gráficos, platicar de las teorías y demás. Comenta aquí abajo qué te pareció este cambio en el kickoff. No olvides también suscribirte aquí al podcast Hablemos de Fútbol para más contenido todos los días de NFL. Regresa ya la pizarra. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.